5 de diciembre de 2025, soy Valentina Torres Sánchez y continuamos en Directo a América. Revisamos los hechos que son noticia a esta hora. En su segundo día de visita a Nueva Delhi, el presidente Vladimir Putin y el primer ministro Narendra Modi determinaron elevar el comercio a $100.000 millones con pago en sus monedas nacionales. Putin, a su vez, aseguró que Rusia está listo para enviar combustible ininterrumpidamente a India. El Parlamento alemán aprueba una controvertida ley de servicio militar para cumplir el objetivo marcado por la OTAN y en medio de las tensiones militares entre la Unión Europea y Rusia. La norma activa el reclutamiento voluntario, salvo que no se alcancen las cuotas, que pasará a ser obligatorio. La Comisión Europea multó a la red social X con 120 millones de euros, argumentando que incumplió sus obligaciones de transparencia de acuerdo con la Ley de Servicios Digitales Comunitaria. Es la primera decisión contra una plataforma por violar esa legislación. Abrimos este informativo en India, donde se cumple el segundo día de visita del presidente ruso Vladimir Putin. Durante la jornada, los líderes de ambas naciones se comprometieron a aumentar la meta comercial hasta los $100.000 millones en transacciones pagadas con la moneda de cada país. Al tiempo, el jefe del Kremlin aseguró que Moscú continuará enviando suministro de combustible de forma ininterrumpida. Desde Helsinki, Xavier Colás, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles. Visita de Vladimir Putin a la India es el primer viaje del presidente ruso desde que empezó su invasión a gran escala de Ucrania en el año 2022. Una vez que ha perdido a los principales clientes energéticos que tenía en Europa, la India se ha convertido en uno de sus principales clientes. Ambos presidentes han acordado un programa económico conjunto que durará hasta el año 2030. Vladimir Putin ha proclamado que Rusia está dispuesta a suministrar combustible a la India de manera ininterrumpida a pesar de las presiones de Donald Trump. Recordemos que Estados Unidos ha impuesto aranceles extra a la India de un 25% para intentar evitar que los indios sigan comprando petróleo ruso. Ambos presidentes han presumido de acuerdos alcanzados, nuevos consulados indios en Rusia, más visados de turistas e incluso canales de información rusos en la India muy pronto. Respecto a la guerra de Ucrania, el presidente ruso ha insistido en que Kiev tiene que retirarse de Donbass por las buenas o si no, Rusia lo tomará por las malas. Justamente este viernes los gobiernos de Beijing y Francia emitieron un comunicado conjunto en el que mostraron su apoyo a los esfuerzos por un alto el fuego en territorio ucraniano. Esto en medio de la visita de Emmanuel Macron a territorio chino y tras reclamarle a Xi Jinping una postura más directa. Este viernes los líderes viajaron hasta Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, donde Macron defendió el multilateralismo y la importancia de la unidad entre Europa y Estados Unidos para lograr el fin de la guerra en Ucrania. Cambiamos de tema. Shein se enfrenta al Estado en el Tribunal Judicial de París a raíz de la indignación pública por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil en la plataforma. Esta vista determinará el futuro inmediato del sitio web en Francia. Los detalles a continuación. ¿Se suspenderá Shein en Francia? Es la pregunta que todos se hacen, mientras el minorista chino online se enfrenta al Estado en el Tribunal Judicial de París este viernes. El gobierno solicita una suspensión de 3 meses contra la empresa, acusándola de vender productos ilegales como muñecas sexuales con aspecto infantil. Más que una cuestión de soberanía, es una cuestión de salud, porque cuando se venden armas, cuando se venden muñecas sexuales con aspecto infantil, es evidente que lo que se ve directamente afectado es el corazón de los franceses. Obviamente, debemos defender a los franceses. Más allá de eso, debemos defender a Europa. La audiencia se produce después de que Shein se negara a testificar ante la Asamblea Nacional de Francia el pasado martes, alegando que debe esperar a la decisión del Tribunal Judicial. La audiencia prevista para el 26 de noviembre se pospuso a petición de un abogado del Estado. Después de presentar una demanda creando una falsa emergencia basada en información inexacta y engañosa, el gobierno acaba de solicitar un aplazamiento esta mañana, lo que demuestra su inquietud con el caso. Es un giro de 180 grados. La audiencia también se produce cuando el presidente Emmanuel Macron concluye su visita a China, donde se reunió con Xi Jinping. Francia importa productos chinos por valor de 45.000 millones de dólares, en su mayoría paquetes de bajo valor procedentes de minoristas online baratos como Shein.
El Parlamento alemán aprobó su controvertida ley de servicio militar que está pensada para reclutar a jóvenes de forma voluntaria con el objetivo de engrosar el número de efectivos militares. La meta es aumentar este número de los 183.000 actuales a 260.000. Sin embargo, si de forma voluntaria no se lograse llegar a estas cifras, se activaría el reclutamiento a través del servicio militar obligatorio. Un cambio drástico en las políticas históricas de defensa en Alemania que responde a las peticiones de aumento de gasto de la OTAN y a la tensión creciente entre la Unión Europea y Rusia. Bueno, es una medida bastante drástica. No creo que sea sorprendente, diría yo. Es decir, era bastante previsible, pero ahora que está sucediendo se siente un poco extraño. Continuamos en la Unión Europea, que impuso este viernes una multa de 120 millones de euros a la red social X por infracciones notificadas en julio de 2024, cuando el bloque acusó a la plataforma de engañar a los usuarios con el sistema de marca de verificación azul. Bruselas indicó también que X no era lo suficientemente transparente respecto a la publicidad y no respetó la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores acreditados. Desde la capital belga, Esther Herrera, corresponsal de France 24, nos amplió. Se trata de la primera multa que aplica la Comisión Europea a una plataforma por incumplimiento de sus reglas digitales. En total, X tendrá que pagar 120 millones de euros de multa por infringir 3 de sus obligaciones. La primera, la herramienta de verificación, el famoso check azul, es engañoso, asegura la Comisión Europea, porque no siempre se trata de cuentas verificadas. Por otra parte, una falta de transparencia para que los investigadores puedan acceder a los datos que necesiten y, por último, también una falta de transparencia al carecer de un directorio de publicidad. La sanción impuesta es inferior a lo esperado, aunque corresponde aproximadamente al 5% de la facturación anual mundial de X, algo que ya se contempla dentro de la normativa europea. Bruselas insiste en que el objetivo final, en cualquier caso, no es la multa, sino que siempre prefiere negociar, pero X no ha resuelto ninguna de las dudas que le planteaba el Ejecutivo comunitario. El anuncio se produce en un momento de gran tensión en que Estados Unidos está presionando a la Unión Europea para que relaje sus reglas digitales, que considera injustas, e incluso lo ha ligado a que si no hay cambios en las reglas digitales europeas, Estados Unidos tampoco va a hacer cambios para reducir sus aranceles al acero y al aluminio europeos. Incluso el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, horas antes de esta decisión, incluso atacaba a la Unión Europea por sus reglas digitales. Hay que tener en cuenta, además, que X sigue teniendo 2 investigaciones abiertas por parte de la Unión Europea, una sobre la moderación de contenidos y contenidos ilegales en relación con los ataques de Hamas en 2023 y también por los cambios en sus algoritmos. Los miembros de la Unión Europea de Radio y Televisión votaron a favor de la participación de Israel en el Festival Eurovisión. Como consecuencia, España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia decidieron boicotear el concurso. Unos opinan que este festival no debería tomar en cuenta cuestiones políticas, pero otros creen que no se puede permitir concursar al lado de un Estado acusado por muchos expertos de llevar a cabo un genocidio en Gaza. Eurovisión enfrenta una de sus mayores controversias en la historia. Gabriel Corchon tiene los detalles. Israel podrá participar en el Festival de Eurovisión 2026, pero varios países europeos boicotearán el evento. Ante esta decisión, las reacciones fueron encontradas. En Austria, donde tendrá lugar el evento, parte de la población apoya la participación de Israel. Was Israel anbelangt, trenne ich zwischen der Regierung und der Bevölkerung. En lo que respecta a Israel, distingo entre el gobierno y la población. ¿Por qué la población o una parte de ella no debería participar? Este es mi razonamiento. Si los países deciden no participar porque condenan al gobierno y al primer ministro, es su decisión. Mientras que en Israel los fans celebraron la noticia. Siento que nuestra reacción está llena de felicidad y un gran alivio. Siento que ha habido mucho estrés en la última hora, cuando querían pasar a la votación. Varios países como España, Irlanda o Países Bajos decidieron retirarse del evento. En España, gran parte de la población apoya este boicot.
Yo veía el concurso a veces, es verdad que me parece bastante bien porque si otros países como Rusia no pueden participar en Eurovisión por las guerras pasadas, pues por este genocidio que están haciendo a Palestina me parece bastante bien que se retiren si siguen el concurso, ya que es un poco, de mi parte, un poco hipócrita que pueda Israel seguir participando. Desde 2022, Rusia ha sido apartada del concurso debido a la guerra que lleva a cabo contra Ucrania. Yasser Abu Shabab, líder de una facción armada palestina que se opone a Hamas en la Franja de Gaza, murió mientras mediaba en una disputa familiar, según medios israelíes. Su asesinato obstaculizaría los esfuerzos de Israel por apoyar a grupos armados en Gaza contra el movimiento islamista. Veamos el informe. Era el comandante de la mayor milicia respaldada por Israel en Gaza, y su muerte podría suponer un importante revés en los esfuerzos de Israel por armar a palestinos contra Hamas. Según informó su grupo Fuerzas Populares en redes sociales, Yasser Abu Shabab fue asesinado tras intervenir en una disputa familiar. Su muerte fue celebrada por algunos en la Franja de Gaza, donde se le consideraba un colaborador de Israel. Era previsible, tanto si lo mató Hamas como si fue en una lucha interna entre clanes, era obvio que acabaría así. Abu Shabab, un líder tribal beduino que saltó a la fama a principios de este año, era una figura controvertida. Si bien se presentaba como un líder de un grupo dedicado a luchar contra Hamas y a proteger los camiones de ayuda humanitaria, su milicia, que opera cerca del cruce de Kerem Shalom, era acusada de saquear sistemáticamente convoyes de ayuda bajo la vigilancia de las fuerzas israelíes. Abu Shabab fue recientemente tildado de traidor por Hamas, pero el grupo negó cualquier implicación en su asesinato. Mientras en Washington se firmaba un acuerdo de paz histórico en el este de la República Democrática del Congo, los combates se agudizaron. La ironía de un pacto efímero promovido por el presidente estadounidense Donald Trump entre la República Democrática del Congo y Ruanda, que prometía acabar con décadas de guerra. Pero la realidad en terreno dice otra cosa. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Una paz con pies de barro. Ayer jueves en Washington, el presidente Donald Trump recibía con fanfarria a Félix Tshisekedi de la República Democrática del Congo y Paul Kagame de Ruanda para reafirmar un acuerdo negociado por Estados Unidos desde junio. El objetivo, estabilizar la región rica en minerales y atraer inversiones occidentales. Estamos resolviendo una guerra que ha durado décadas, declaró Trump, luciendo sus credenciales de pacificador. Creo que les gusta, a algunos les puede sorprender, de verdad lo creo. Creo que han pasado mucho tiempo matándose entre ellos y ahora van a pasar mucho tiempo abrazándose, cogidos de la mano y aprovechando económicamente a los Estados Unidos de América, como hacen todos los demás países. Así que les va a ir muy bien. Pero apenas 24 horas después, este viernes, los combates se intensificaron en el este de la República Democrática del Congo. El grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda y que controla las dos ciudades más grandes de la zona, no está obligado a obedecer el pacto. Sus portavoces acusan a la República Democrática del Congo de ataques masivos con aviones, drones y artillería pesada en Kivu del Norte y Sur, destruyendo casas y cobrando vidas de civiles. Por su parte, el ejército congoleño confirmó los enfrentamientos y denuncia bombardeos ciegos por fuerzas ruandesas, provocando el éxodo masivo de familias en Lubungi, en Kivu del Sur. Según algunos analistas, la diplomacia estadounidense frenó una escalada mayor, pero no resuelve los problemas de fondo, en un conflicto marcado por intereses mineros y acusaciones mutuas que hacen efímero este supuesto nuevo capítulo de paz anunciado por Donald Trump. El jueves, Estados Unidos volvió a atacar otra supuesta narcolancha en el Pacífico Oriental, causando la muerte de 4 personas. Así serían al menos 87 las víctimas mortales que ha dejado la ofensiva de las fuerzas estadounidenses. Esto mientras que el Congreso investiga un ataque del pasado 2 de septiembre en el que desde Estados Unidos habrían ordenado bombardear por segunda vez a los sobrevivientes de un primer ataque, lo que constituiría un crimen de guerra. Cerramos con noticias deportivas porque la atención está centrada en el sorteo del Mundial de Fútbol 2026. El evento se realizará en unas horas en Washington y para la cita tripartita entre Estados Unidos, México y Canadá.
La organización ha anunciado un verdadero espectáculo en el Kennedy Center en el que se determinará el recorrido de los 48 equipos que van a competir por suceder a Argentina, campeona de Qatar 2022. Entre las estrellas que participarán del evento están Andrea Bocelli, Village People y Robbie Williams. Fin del informativo de ustedes. Gracias por su sintonía.